como Dios. Sean todos bienvenidos en este día a escuchar el mensaje, a escuchar la palabra de nuestro Señor Jesús, a escuchar qué quiere hoy nuestro Señor de nosotros. Para eso vamos a cerrar todos un momentico nuestros ojos. Vamos a pedirle al Paráclito de amor que venga a consolarnos, que venga a traer esa paz que nuestro corazón necesita. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te pedimos, Paráclito Divino, que vengas en este momento a inundar nuestro corazón. Ven a llenarnos de ti, Espíritu Santo. Ven a sanar todo lo que hay en cada uno de nosotros. Que está tu palabra viva, que está tu palabra encarnada, sea quien adentre en nuestros corazones, sea quien tome nuestras vidas, seas tu Espíritu Santo viniendo a hacer Pentecostés en nuestra vida. Te ponemos este día, te ponemos todo lo que hay en cada uno de nosotros para que obres, para que hagas según la voluntad divina. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, el Evangelio para el día de hoy es del Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores, y les dice: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Y ellos al instante, dejando las redes, los siguieron. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes, y los llamó. Y ellos al instante, dejando las redes y la barca y a su padre, y los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, con este Evangelio del día de hoy podemos meditar muchas cosas, ¿no? Pero vamos a tratar tres aspectos muy importantes que con este Evangelio nos puede dejar en nuestra vida. Ese primer aspecto es el llamado que Jesús hace en este momento a sus apóstoles, a sus discípulos. Ese llamado que hoy nuestro Señor Jesús hace a nosotros. ¿Cómo es ese llamado o cómo fue ese llamado para cada uno de nosotros? Ese llamado muchas veces no es a personas quizás sabias, a personas doctas. Quizá en nuestras vidas muchas veces decimos: no, pero es que yo no sé, es que yo no hago, es que muchas veces no, eso a mí me cuesta, eso para mí, eso es imposible. Pero sabemos que en el llamado de los discípulos, esos discípulos no eran ningunos grandes sabios, no eran grandes pensadores, no eran grandes personas hacedoras de muchas cosas, no. Eran pescadores, eran personas sencillas, eran personas humildes. Ese llamado es también para nosotros, que podamos escuchar su palabra, que podamos escuchar esa voz que dice, que nos dice a nosotros: vengan conmigo, ¿sí? Eh, ese llamado, recordemos ese llamado que en aquel momento Dios le hace
a David, ¿sí? Él, Dios no, quizás no vio en David esa gran persona, ese gran rey, porque sabemos que su padre primero mostró sus 7 hijos, pero ninguno de ellos había escogido Dios. Dios había escogido a David por su pequeñez, porque Él no mira los aspectos de nuestra vida, Él no mira lo que hay físicamente, sino lo que hay en nuestro corazón. Sabemos que si encontramos en el Evangelio de San Lucas, eh, que antes de ser llamados estos 4 discípulos, estos primeros 4 discípulos, primero los llevó mar adentro, primero los llevó mar adentro y les dijo, ¿qué les dijo Jesús en ese momento? Echen las redes. Pero Pedro le contesta, Señor, lo hemos hecho toda la noche y no hemos pescado nada. En ese momento Pedro sí, o sea, Pedro estaba actuando bajo su fuerza, bajo su pensar, pero bueno, aún así lo hizo. ¿Y qué pasó? Pescaron tanto que no eran capaces ni de sacar las redes. En ese momento se arrodilló y reconoció a Jesús como ese gran Señor. Así debemos nosotros hacer, que en ese llamado, aunque nos parezca imposible, aunque nos parezca difícil, muchas veces tenemos que ponernos de rodillas a hacer lo que el Señor nos pide. El segundo aspecto es hacer discípulos. Ese hacer discípulos, como les dije en un momento, ese llamado quizá a nosotros no nos lo hizo sin nosotros saber mucho de esto, sin nosotros comprender muchas cosas. Pero ese llamado a ser discípulos es primero para que lo sigamos, para que aprendamos, para que veamos qué es lo que hace Jesús, para que veamos qué hace Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, porque como, como a Pedro, como a aquellos apóstoles, les mostró lo imposible con sus actos de misericordia, con sus grandes cosas que hizo, ¿no? Sabemos que Jesús hizo milagros, resucitó muertos, bueno, muchísimas cosas. Entonces, primero que nos hace el llamado, para segundo, hacernos sus discípulos para que aprendamos de su amor, de su misericordia, que todo lo que nosotros podamos aprender sea siempre buscando la gloria de Dios, porque muchas veces hacemos las cosas pero buscando nuestra gloria, siempre buscando nuestro acomodo. En este momento el Señor nos invita a ser sus discípulos, a que aprendamos de Él, como lo dice su palabra. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, que aprendamos en el amor, que aprendamos ese amor que Jesús nos muestra, que nos lleve a ser santos, porque es así como se forman los santos, en el amor. Y por tercero, a ser apóstoles. Ese llamado a ser apóstol nos debe llevar a pensar, ¿estoy yo siendo apóstol de mi Señor? ¿Estoy yo siendo apóstol? ¿Estoy yo siendo quizá ese predicador en mi familia? ¿Estoy yo siendo ese apóstol en mi trabajo, en mi vida, en mi estudio? ¿Qué estoy haciendo yo con ese apostolado que nuestro Señor me ha dejado, con ese apostolado que el Señor ha puesto en mi corazón? Porque muchas veces ser apóstol no es salir y decir, es que yo soy católico, es que yo voy a misa, es que yo hago esta oración, es que yo hago el rosario, es que yo medito. No, ser apóstol es vivir según su palabra, es vivir según lo que Él nos ha dejado, es vivir según lo que Él nos pide en su mensaje. Como les dije anteriormente, vivir su amor. Ese apostolado que tenemos cada uno de nosotros nos debe llevar a exhortarnos a ser cada día mejores, a vivir el reinado de Cristo. Y ya con todo esto, como último mensaje,
es que vivamos nuestro apostolado, pero en el amor. Espero que ese mensajito pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón, que podamos siempre hacer la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesús, en este momento te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro corazón, para que seas tú haciendo y obrando en cada uno de nosotros. Te entregamos este día para que se haga tu voluntad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, que todos tengan un bendecido día.